Causas de hipernatremia. Acá hablábamos de las famosas diabetes insípida, ¿no? Que produce eh, polidipsia, poliuria y produce aumento del sodio y disminución de la gravedad específica o la densidad en la orina. Tenemos acá pérdidas netas de agua que pueden haber y no son reemplazadas, diabetes insípida central o neurogénica, y esta diabetes insípida se da por traumatismos, por ejemplo, o por cirugías también de resección de tumores de orina media, como los tumores, por ejemplo, hipofisiarios, los macroadenomas. Muchas veces una de las secuelas en este tipo de cirugías de los tumores de orina media, como los macroadenomas, es que a veces uno eh, se produce un corte completo del tallo hipofisiario, ¿no? Y estas personas dejan de recibir la vasopresina del hipotálamo y como consecuencia no la mandan a la circulación y originan una diabetes insípida de origen central. Es una de las consecuencias de lesiones del tallo hipofisiario. Otra consecuencia es las fístulas que hay de líquido cefalorraquídeo, producen rinorrea, líquido cefalorraquídeo en este tipo de cirugías, ¿no? Resecciones transfenoidales. Bueno, ¿y cuál es la diabetes insípida nefrogénica? La diabetes insípida nefrogénica, acá no es que esté alterada la parte central y la producción de vasopresina, el hipotálamo funciona bien, la hipófisis también está bien y la vasopresina también está en sangre. Lo que pasa es que no hay receptores para que puedan actuar esa vasopresina. ¿Sobre qué receptores actúa en el túbulo colector? En el riñón, B1 o B2. ¿Sobre cuál? Ok, entonces tenemos dos tipos de receptores, los B1 y los B2, ¿no? Los B1 son los que están en los túbulos colectores y sobre esos actúa y se produce la reabsorción de agua. Cuando no hay estos receptores simplemente no se expresan las sacopurinas y no se reabsorbe el agua, se elimina todo por la vía renal. Y cuando este, la vasopresina actúa o la antidiurética actúa sobre los receptores B2 que están en las partes capilares o en las partes de los vasos, va a producir el efecto vasoconstrictor. Cuando uno quiere tratar una diabetes insípida de inicio o en la parte de inestabilidad hemodinámica siempre usa vasopresina, ¿no? Confiando en que esta va a actuar sobre dos receptores, ¿no? Sobre los receptores B1 en los colectores y los receptores B2 que son los vasculares, y obviamente me va a producir aumento de la presión y me va a disminuir la diuresis. Uno de los criterios es también que una persona esté orinando de 3 a 4 litros de agua por día, ¿no? O que tenga una diuresis definida como poliuria mayor, mayor de 5 mililitros por kilogramo por hora, por 2 horas seguidas. Tengo mi sodio más de 145 y también tengo la disminución de la densidad urinaria menos de 1.005, entonces esos tres son suficientes para poder diagnosticar una diabetes insípida hasta hacer mayores estudios. Bueno, esto se toca porque en las causas de hipernatremia esta es la patología que más se ve en el hospital, ¿no? O sea, uno poco ve las otras causas. Por ejemplo, pérdida neta de agua por diuréticos asas, también se ve, ¿no? Pérdidas, diuresis post-obstructiva también, pero como han aumentado los casos de pacientes neurocríticos en las áreas de emergencia, los neurocirujanos operan más, cada vez estos síntomas centrales se ven con más frecuencia. Ganancia de sodio hipertónico también. Esto es cuando uno infuye bicarbonato de sodio, cuando uno produce ingestión de cloruro de sodio, méticos ricos en cloruro de sodio también, inyecciones intrauterinas de salinas hipertónicos, diálisis hipertónica en los síndromes de Cushing, ingestión de agua de mar, preparación de alimentación hipertónica, todo ingesta tanto digestiva que después permita la absorción de sodio y volumen de líquido también, o vía endovenosa de sodio. El uso, por ejemplo, de soluciones hipertónicas en trauma, tanto por causas hipovolémicas o por injuria cerebral traumática, también produce el aumento de sodio. Como conclusión, para que quede claro, las hipernatremias se tratan, ¿no? Puede ser por dos cosas, porque se ha perdido agua o porque se ha ingresado mucho sodio en el cuerpo, ¿no? ¿Qué alteraciones pueden producir las pérdidas netas de agua? Las diabetes insípidas, como mencionamos, y también el uso de diuréticos ASA, como la furosemida. Estas dos cosas se ven frecuentemente, ¿no? Y ahora, cuando se da muchas soluciones hipertónicas o se aumenta el sodio dentro del cuerpo por
por mal control, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede dar las soluciones de sodio en las diversas formas, con bicarbonato, con eméticos, con diálisis hipertónicas o con solución salina hipertónica que se utiliza en trauma o para pacientes neurocríticos. Ese es el resumen. Muy bien, en la pregunta 21, ¿cuál de las siguientes puede ser la causa de un edema no inflamatorio? Muy bien, entonces, un aumento de la presión hidrostática intravascular. Aquí uno tiene que ver la fuerza de Starling que actúa en el movimiento de los fluidos en el vaso con el intersticio. Hay una fórmula, entonces, las presiones hidrostáticas más la oncótica que hay en el vaso tiene que ser ligeramente mayor a la presión neta que hay en el intersticio, producto de la suma de la presión hidrostática y oncótica también en el intersticio. Entonces, lo resumo. La presión hidrostática más oncótica dentro del vaso es ligeramente mayor a la suma de la presión hidrostática y oncótica en el intersticio. Ustedes se preguntan por qué. Porque esto no es neutro. Porque simplemente siempre tiene que haber un paso de fluidos del vaso hacia el intersticio. Y con este movimiento de fluidos también pasan sustancias, etcétera, nutrientes. ¿Y qué se hace con ese líquido entonces que se quede en el intersticio? Para eso está el sistema linfático, ¿no? Entonces, a partir de zonas o puntos ciegos, los vasos linfáticos desde los más pequeños calibres comienzan a formarse y a recolectar esa linfa. En los primeros tramos, los vasos linfáticos tienen bastantes válvulas para que no haya un retroceso del líquido, ¿no? Y ya cuando van aumentando de calibre, va disminuyendo el número de válvulas y obviamente eso va a desencadenar o va a desembocar hacia la circulación venosa central, en donde se va a recuperar ese tipo de volumen. Muy bien, entonces analicemos la alternativa A. Un aumento de la presión hidrostática intravascular puede producir un edema no inflamatorio. Acuérdense, el edema se produce porque hay líquido en el intersticio y ese líquido puede pasar por aumento de la presión hidrostática o por alteraciones en la presión oncótica, pero también estas presiones pueden estar mantenidas y puede haber una lesión, la sepsis por ejemplo, ¿no? Con las toxinas que hay en las bacterias produce una disfunción endotelial y entonces las presiones nunca cambiaron ahí, sino el endotelio se separó y dejó aberturas más grandes por donde puede fluir líquido y también pueden fluir proteínas, inmunoglobulinas o hasta los leucocitos pueden migrar hacia esas zonas para tener una actividad macrófagos. Entonces, eso es un edema inflamatorio. Acá nos están preguntando por el edema no inflamatorio. Entonces, en el edema no inflamatorio sí va a tener que ver mucho las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Muy bien, entonces un aumento de la presión hidrostática intravascular, ¿sí? Un aumento de la presión coloidosmótica del plasma, más importante es la hidrostática, una eliminación excesiva de sal y agua por el riñón. Si hay una eliminación excesiva de sal y agua por el riñón, entonces va a haber edema, al contrario, ¿no? Va a haber pérdida de volumen y como consecuencia se va a también sustraer menos volumen del intersticio. La disminución de la presión hidrostática intravascular, al contrario, si disminuye la presión hidrostática pasa menos fluido al intersticio y no va a haber edema. Un aumento de la permeabilidad vascular, no, si hay un aumento de la permeabilidad vascular ya no es edema no inflamatorio, sino sería edema inflamatorio. Esas tres alternativas no son. Ahora vamos a ver, un aumento de la presión coloidosmótica en el plasma. Si aumenta la presión coloidosmótica en el plasma, el líquido o el agua, ¿hacia dónde va a tener que ir? ¿Hacia adentro del vaso o hacia afuera? Va a tener que ir hacia adentro del vaso para que se equiparen esas gradientes, ¿no? Entonces, si hay más solutos, ¿no? Hay más presión coloidosmótica en el plasma, entonces el agua va a tender a ir hacia el plasma, ¿no? Porque siempre trata de equiparar esos solutos. Entonces, si hay un aumento de la presión coloidosmótica en el plasma, lo que va a hacer es jalar agua del intersticio y al contrario, eso no va a producir edemas, sino va a disminuir los edemas. Es el tratamiento, por ejemplo, en los casos avanzados de cirrosis que hay, ¿no? Como medidas de rescate ya, ¿no? Aunque no es, ahora las indicaciones para albúmina, pacientes cirróticos son cada vez más limitadas. Pero un paciente que hace disfunción endotelial, pierde, por ejemplo, proteínas, también por el riñón, y tiene hipoalbuminemia, en los casos de sepsis graves, para mantener mayor volumen de fluido en el vaso, uno da albúmina.
Y cuando da albúmina, pues la albúmina no solamente mantiene el volumen en intravascular, sino jala también el volumen del intersticio que ha habido. Entonces esta alternativa no sería, ¿no? La alternativa A, sí. El aumento de la presión hidrostática intravascular es una de las determinantes del edema no inflamatorio. Para la determinación del flujo plasmático renal efectivo se utiliza el aclaramiento renal de... Ya hablamos, ¿no? Flujo plasmático renal efectivo. La inulina era para la tasa de filtrado glomerular. Y el ácido paramino hipúrico es para el flujo plasmático efectivo, renal efectivo. 23. Un hombre cuyo peso corporal es de 80 kilogramos tendrá el siguiente volumen de agua en el extracelular. Ya pues. ¿Cuánto de porcentaje dijimos que era el extracelular? 20%. Saquen el 20% a 80. 20 sobre 100. 2 sobre 10. O sea, 16 litros, ¿no? Respuesta D. 24. La hipernatremia suele presentarse en casos de... Ya, acá habla de una cuestión más clínica, ¿no? El uso de diuréticos, pero no nos dice qué diuréticos, ¿no? Si son los diuréticos tiazidas, los diuréticos ASA, ¿no? O los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Como la espironolactona. Bueno, entonces el uso de diuréticos va a depender, ¿no? Qué tipo de diurético se hace, porque hay otros que pueden disminuir la presencia de potasio y de sodio y de agua también, y hay otros que producen aumento de sodio, ¿no? Disminución del potasio y disminución del volumen del agua, como la furosemida. A ver, en una falla cardíaca, entonces hay retención de líquidos, ¿no? Y se produce hiponatremia o hipernatremia. Hiponatremia, que son las famosas hiponatremias dilucionales, ¿no? En una secreción inadecuada de hormona antidiurética significa que tengo mucha hormona antidiurética en el cuerpo. Esa es secreción inadecuada, ¿no? Que hay más de lo normal, o sea, hay más vasopresina u hormona antidiurética. Entonces, si hay más vasopresina, ¿esta vasopresina va a jalar agua al intravascular o no? Sí, entonces va a haber hiponatremia o hipernatremia. Va a haber hiponatremia. Entonces, acá, y en una diarrea, uno pierde sodio y pierde agua también, ¿no? Tanto en el tracto digestivo, ¿no? Como por la orina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La alternativa es la letra D. Enfermos con bajo nivel de conciencia. Incluso es una de las causas cuando un señor llega con no alteración del nivel de conciencia específicamente, sino el contenido de la conciencia. Le toman una tomografía y ven que eso está normal. Comienzan a pensar en parte metabólica, le toman un AGA y electrolitos, pueden encontrar esas hiponatremias o pueden encontrar hipernatremias, y eso produce alteración del nivel de conciencia, ¿no? Acá la pregunta es más como manifestación clínica. 25. ¿Cuál es el déficit de sodio en un paciente que ingresa con 120 miliequivalentes de sodio, pesa 60 kilogramos y tiene una osmolaridad de 12,5 miliosmoles? Muy bien, acá tienen que ustedes ver esto, ¿no? Cuando yo tengo una osmolaridad que ha sido afectada, porque uno de los determinantes de la tonicidad plasmática, uno de los determinantes más importantes, ¿cuál es? ¿El sodio o la glicemia? El sodio más que la glicemia. Estos dos son los más importantes, pero el sodio es más, porque el sodio se multiplica por 2 en la fórmula. Entonces, yo tengo que tener primero una alteración de la osmolaridad plasmática o de la tonicidad, que es lo mismo que osmolaridad efectiva, ¿no? Para poder pensar recién que esa alteración, ¿no? Es significativa, ¿no? O que en verdad amerita una reposición. Entonces los rangos de la osmolaridad plasmática es 280 más menos 15, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí cae en el rango inferior. Entonces por eso que acá aparentemente no hay déficit, sino sería una pseudohiponatremia. Esto puede ser porque tiene de repente mucho volumen. Si se dan cuenta, la osmolaridad está con tendencia a irse hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, en el límite inferior, ¿no? ¿Qué significa? Que ha habido mucho volumen. Pero para la cantidad de sodio que tiene, esto es compensado, ¿no? Este sodio no ha logrado, con su disminución relativa, alterar la osmolaridad. Entonces acá la alternativa sería, es una pseudohiponatremia, ¿no? Acá le han puesto alternativa C. Entonces, en los casos en que sí alterara,
En los casos en que sí alterara la osmolaridad plasmática, uno calcula cuánto es el déficit. Por ejemplo, si yo tengo osmolaridad alterada, ¿no? 250, 255, etcétera, ¿no? En sí, que salga de los rangos de la normalidad de la osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico la diferencia de sodio, lo ideal es 140, ¿no? Porque ese es el punto medio, menos el sodio del enfermo, en este caso sería el 120, y esto lo multiplico por este porcentaje. ¿Qué es 0.6? Es la expresión del agua corporal de la persona. Por eso, en lugar de poner 60% del peso corporal, uno pone 0.6. 0.6 por la diferencia de estos dos, del sodio ideal y del sodio del enfermo. Un paciente, por ejemplo, con un sodio ideal 140, que es el estándar para todos, ¿no? Y tiene un sodio de 130, pero la osmolaridad está disminuida. Entonces, ¿cuánto sería ahí el déficit de sodio? Uno resta, ¿no? 10 por 0.6, sería 6 miliequivalentes. Muy bien. En mujeres, este 0.6 se reemplaza por 0.5. Esta es una forma antigua de poder, corregir el sodio, porque ahora lo que se usa más es la fórmula de Adrog. Ustedes cuando van a entrar a la página de la New England Journal y van a buscar los artículos en el año 2000, se dan cuenta que hay un investigador, un intensivista y fisiólogo que es Adrog, que él publica dos artículos, manejo de la hipernatremia y manejo de la hiponatremia, y se ha dado cuenta de que con una sola fórmula uno puede manejar los dos. La fórmula es la siguiente: el sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Con esa fórmula él puede calcular cuánto de sodio va a reponer por la solución que está administrando. Entonces ya no se basa en el cálculo del déficit. ¿Sí? Dime. Fórmula de Adrog. La fórmula de Adrog se escribe ADROGE. Esto fue publicado en el año 2000. Y la fórmula es sodio de la solución, y eso comprende sumar los 1000 equivalentes de sodio que tenga más los 1000 equivalentes de potasio que tenga la solución que uno va a preparar. A todo eso uno le resta el sodio del paciente en 1000 equivalentes, y todo eso va en una línea sobre un número. Eso es un numerador, todo eso va sobre la suma que va a haber de agua corporal total más 1. ¿Qué es lo que va a calcular acá? Uno ahí ya no calcula déficit con esta fórmula que estábamos viendo acá. Lo que uno calcula ahí es cuántos miliequivalentes yo le voy a reponer de sodio por litro de solución. O sea, ahí en esa fórmula ustedes ponen igual a miliequivalentes por litro. Si en esa fórmula le sale, por ejemplo, 3 miliequivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a reponer 3 miliequivalentes por litro de solución preparada. Y eso orienta mucho mejor el diagnóstico, porque lo que uno busca siempre es reponer el sodio en suficientes miliequivalentes y en un tiempo adecuado para no producir los cambios rápidos en la tonicidad plasmática y originar edema o deshidratación cerebral, ¿no? O también los síndromes de mielinólisis pontina por rápida reposición de sodio, ¿no? Entonces, normalmente uno espera reponer de 8 a 12 miliequivalentes de sodio en 24 horas. De 8 a 12 miliequivalentes de sodio en 24 horas. Si en este caso, utilizando esta fórmula, yo repongo 3 miliequivalentes por litro de solución preparada, entonces ¿cuántos litros tendré que pasar en el día para llegar a 12? 4 litros. Entonces, ¿a cuánto de goteo le pongo ese frasco? A 60 gotas por minuto, ¿no? Para que sea, porque 15 gotas por minuto es un frasco de 24 horas, ¿no? Por 4, 60 gotas por minuto. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Para eso tienen que saber la cantidad de miliequivalentes de sodio que tiene el frasco. Por ejemplo, un frasco de cloruro tiene 154 miliequivalentes. Tienen que saber ustedes. Y un frasco de
de una ampolla de cloruro de sodio o de hipersodio del 20% tiene 68.000 equivalentes. Una ampolla de potasio tiene 20.000 equivalentes de potasio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 120 de sodio, ¿no? Y quiero preparar una solución para reponerla, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes traten de preparar su solución con una ampolla de hipersodio y con una ampolla de potasio. O sea, van a sumar 154 más 68 más 20, ¿no? 154 de un flasco de cloruro al 0,9%. Súmenle los 68.000 equivalentes de un hipersodio y súmenle los 20.000 equivalentes de un calio. ¿Están siguiendo? Muy bien. ¿Cuánto salió eso? 154 más 20, 174, ¿no? Más 60, 174 más 60, 234, ¿no? Más 8 son 242, ¿no? 242.000 equivalentes. A eso réstenle el sodio del paciente, ¿no? Imagínense que el sodio es como en este caso, 120.000 equivalentes. Ahora, esta persona pesa 70 kilos. ¿Cuánto es el agua corporal total que él tiene? Multiplicas 70 por 0,6. 7 por 6 nada más, ¿no? ¿Cuánto sale? 42. Y en la fórmula de abajo está agua corporal total más 1. O sea, 43 sería abajo. Entonces van a dividan ese numerador entre 43. Hagan esa prueba rápida. Entonces le sale como 242, creo, entre 40, ¿no? Como 24 entre 4. Le debe salir 6.000 equivalentes o 5 por ahí, ¿no? A ver, le doy 5 segundos para avanzar ya más rápido. Estos son los puntos, me estoy demorando acá porque son los puntos más cruciales y que van a tener utilidad. Utilidad al momento de que le vengan las preguntas en la prueba y utilidad cuando ustedes trabajan en un hospital o ingresen a la residencia. ¿Cuánto le sale? Entre 5 o 6.000 equivalentes, ¿no? Le sale entre 5 o 6.000 equivalentes por litro de solución. Entonces, si le sale entre 5 a 6.000 equivalentes por litro de solución, entre 5 a 6.000 equivalentes por litro de solución, entonces, ¿cuánto yo tengo que reponer máximo de 1.000 equivalentes en un día? 12, ¿no? Entonces, ¿cuántos litros les pasaré? ¿Cuántos litros le pasaré? Tendré que pasarle solamente 2 litros nada más. 2 litros de esa solución que he preparado. Y se dan cuenta, entonces no hacemos tanto cálculo de cuánto uno pierde, ¿no? Cuánto uno debe reponer de sodio y de ahí eso recién lo preparamos. Sino de frente preparamos la solución. Y en la solución calculamos cuántos mil equivalentes por litro. Y de ahí graduamos cómo lo vamos a reponer en un día. ¿Sí lo sacaron? Muy bien, eso lo pueden practicar en casa, ¿no? Aproximadamente le sale 240, 242, ¿no? O menos, quizás porque 242 se restaba de 120, ¿no? Entonces salía 3 de repente, de 3.5 a 4.000 equivalentes le debe salir. Pero ahí es menos de 5, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes van a aumentar por cada litro de solución. 242 menos 100 sale 142 menos 20, 122 entre 40, 2 entre 4, a 3 les debe salir, ¿no? 3.000 equivalentes por ahí. Entonces, 3.000 equivalentes por litro de solución, o 3 puntos y algo más, ¿no? Entonces ahora ya que estamos encuadrados ahí, 3 puntos y algo más es lo que voy a reponer yo por litro. Ahora, si yo tengo mi máximo de 12.000 equivalentes por día, ¿cuántos litros le voy a dar, obviamente? 4 litros. ¿A cuánto goteo le pongo? A 60 gotas, ¿no? ¿Qué pasa si este paciente tiene mucho líquido, está hematoso y todo eso? ¿Qué es lo que hago? Si yo quiero pasarle menos volumen, simplemente a esa solución le agrego una ampolla más de hipersodio, ¿no? Le agrego 68.000 equivalentes más para que el numerador aumente y cuando me dé los litros, los mil equivalentes por litro, tal vez ya no me saldrá 3, sino me saldrá 6. Me saldrá 6 o 7.
Y entonces, si aumento 6 o 7 con 1 litro, entonces tendré que pasarle 2 nada más, ya no 4. Y con eso disminuye el volumen, ¿se dan cuenta? Y eso demostrado ser más práctico que todas estas fórmulas, ¿no? Y tiene mayor utilidad. Bien. Entonces, la pregunta 26. Contribuye al 75% de la osmolaridad. Mejor dicho, entre el sodio y la glucosa, ¿cuál es el contribuyente más importante para la tonicidad plasmática? El sodio, ¿no? Donde hay sodio, marco. Letra D. Señale lo correcto con respecto al balance hidroelectrolítico. La pérdida por piel y vías aéreas es la más importante. Máximo uno pierde ahí en un estado basal 500 mililitros o menos. ¿El intestino regula el balance hidroelectrolítico? ¿Quién hace eso? ¿El intestino o el riñón? El riñón. C. ¿El riñón elimina orina de acuerdo con el balance hidroelectrolítico? Claro. Entonces acá sería la alternativa C. Y vamos a aclarar acá algo práctico. Entonces, las pérdidas insensibles que se da con la respiración, por ejemplo, por piel, es 0.5 mililitros por peso por 24 horas. Y las pérdidas renales, uno puede tener diuresis de 500 a 1500 en 24 horas. Las pérdidas digestivas, imagínense, son solamente 200 mililitros por 24 horas, ¿no? Eso no quiere decir que la producción de líquido es baja en el intestino. Ojo, la producción de líquido en el intestino es aproximadamente de 9 a 10 litros. Pero muchas de esas cosas se reabsorben nuevamente, ¿no? Y la pérdida solamente es 200 mililitros por 24 horas. Acá hay pacientes que están con fiebre o que están haciendo ejercicio, de alguna forma aumentan el metabolismo, ¿no? Las pérdidas insensibles obviamente aumentan por la fiebre o por la frecuencia respiratoria. El sudor también, y estas son las composiciones de los líquidos del sodio y cloro en cada una de estas soluciones. No hay ninguna pregunta al momento que está relacionada, pero esta es una cuestión que lo pueden revisar, ¿no? Miren los porcentajes de bilis en jugo pancreático y en el líquido en la parte ileal del intestino son los que contienen mayor cantidad de sodio, ¿no? Y el que contiene menos sodio es el jugo gástrico. Diferente al cloro, ¿no? ¿Dónde veo más cloro? Veo más cloro en toda la parte digestiva, ¿no? En la parte de ilio, en la parte de bilis y en la parte de jugo gástrico. Potasio, en donde voy a encontrar mayor potasio en el cuerpo, en colon, ¿no? En los líquidos. Obviamente el potasio está en mayor cantidad en el intracelular, pero hablando del extracelular, ¿en cuál lo encuentro más? En colon. Y el equilibrio hidroelectrolítico, bueno, acá en resumen lo que se trata de ver es que primero que hay un principio de electroneutralidad, que para tantas cargas positivas que yo puedo tener por diferentes cationes hayan iguales cargas negativas, ¿no? Se ha visto de que esto incluso influye mucho en la determinación del pH y ya no tanto el bicarbonato con el CO2. Pero para cuestiones de examen de residentado y todo eso, uno todavía va a mantener el bicarbonato y el pH como determinantes, ¿no? De si es acidosis o alcalosis. Pero la electroneutralidad es un principio importante y ustedes lo van a ver cuando revisen en internet, entren y coloquen la teoría de Stewart. Teoría de Stewart, ¿no? Que es la teoría ácido-base nueva que se está utilizando, en donde uno trata de mantener la electroneutralidad. Les explico. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con diarrea, tuvo 4 diarreas, ¿no? Un joven de 18 años por algo que comió, yo me desespero, la presión bajó a 90-60, que en sí no está mala, porque si uno le saca la presión arterial media es 70, por decirte, y eso es suficiente para que perfunda riñón, corazón, cerebro y órgano. Me desespero y le meto 4 litros de cloruro. ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar el cloro o no va a aumentar el cloro en el cuerpo de esta persona? Va a haber una hipercloremia. ¿El cloro qué carga tiene? ¿Negativa o positiva? Negativa. Entonces el organismo, para mantener el principio de electroneutralidad, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que coger los iones hidrogeniones o producir más iones hidrogeniones para que estén presentes en la sangre y mantengan la electroneutralidad en el interior. Entonces, la producción de iones hidrogeniones, ¿qué me produce? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Eso es una explicación de la acidosis hiperclorémica que hay cuando uno sobrehidrata a un paciente. Y si eso se mantiene, ¿no? Si el organismo ya no puede compensar aumentando los hidrogeniones o haciendo un poquito de acidosis, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Botar cargas negativas. Pues si ya tiene mucho cloro por cargas negativas que lo hemos metido por volumen, va a decir, voy a comenzar a eliminar otra carga negativa del cuerpo.
¿Y qué va a eliminar? ¿Qué tiene de carga negativa en el cuerpo? La albúmina. Ojo, la albúmina y los fosfatos tienen carga negativa. Entonces el organismo lo va a comenzar a botar. Por eso que en las causas de acidosis severas, ¿no? O sobrehidratación por hipercloremia en pacientes críticos, uno comienza a encontrar una hipoalbuminemia inexplicable, ¿no? Que se pierde por orina. Y uno sabe, pero ¿por qué está con la mejor nutrición enteral y todo eso, ¿no? Pues simplemente por mantener el principio de neutralidad, el organismo altera las concentraciones de albúmina o puede cambiar el pH, como les dijimos, ¿no? Y ahí que tuvo que ver, tuvo que ver algo el bicarbonato, tuvo que ver algo el CO2, no tuvo absolutamente nada que ver. El organismo nada más por mantener eso cambió el pH, mejor dicho, cambió la concentración de iones hidrogeniales. Esto a futuro, cuando ustedes lleguen ya a la residencia, quizás esté más establecido, pero les doy como un dato de la importancia de saber mantener el principio de electroneutralidad.